Ok, ahora sí, continuando con la segunda parte de lo que es desigualdad social y movimientos sociales. Ahora bien, vamos a hablar de lo que son los movimientos sociales, que no es otra cosa más que esos grupos de personas organizadas que defienden o promocionan una causa. ¿Cuál es su objetivo? Pues promover esos cambios en la sociedad. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, para empezar surge de un conflicto, una problemática que exista dentro de ese grupo y que se busque la manera de darle una solución ante la sociedad. Es decir, los integrantes que comparten esos objetivos, ideas o creencias, van a buscar la participación de todos. ¿Para qué? Para poder desarrollar acciones y puedan darle resolución a esos conflictos. Eso es un movimiento social. Así es como inicia ese grupo de personas que tienen un fin en común, y ese fin en común es defender o promocionar una causa. ¿Qué va a suceder con estos movimientos sociales? Bueno, pues entre 1957 y 1970 se produjeron grandes movimientos sociales en nuestro país. Sabemos que desde 1940 a 1970 se dio el Milagro Mexicano. Sin embargo, hay dos presidentes o dos últimos periodos de gobierno que corresponden al de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, donde se van a ver reflejados muchas problemáticas en cuanto a movimientos sociales y mucha represión a estos movimientos sociales. Y esa es una pregunta muy interesante. ¿Por qué se dieron tanto o por qué se reprimió tanto en estos dos últimos periodos de gobierno? Bueno, sí quiero hacer aquí un paréntesis. ¿Por qué razón? Cuando se dio el periodo de gobierno de Adolfo López Mateos, que él era el presidente, casualmente tenía dentro de su gabinete como secretario de Gobernación a Gustavo Díaz Ordaz. Y a su vez, Gustavo Díaz Ordaz tenía dentro de su gabinete o dentro de su grupo en la Secretaría de Gobernación a Luis Echeverría, que era también precisamente su subsecretario de Gobernación. Eso quiere decir que estos tres personajes ya se conocían desde el gobierno de Adolfo López Mateos, ya se conocían. ¿Qué quiere decir? Que Gustavo Díaz Ordaz, desde el periodo presidencial de Adolfo López Mateos, ya se encontraba generando represión y tensión hacia los movimientos sociales que empezaban a surgir entre estos años. Eso quiere decir que para el inicio de uno de los movimientos sociales más importantes, que se dio en 1957, ya Gustavo Díaz Ordaz se encontraba buscando la manera de darle solución, y solución entre comillas. ¿Por qué razón? Porque bueno, va a empezar a generar represión, va a meter incluso a la cárcel a muchos líderes de los movimientos, y eso va a empezar a hacer una acumulación de pues desprecio hasta cierta forma en contra de estos tres personajes, ¿vale? Estos tres personajes que se van a desarrollar a lo largo de estos años, 1957 y 1970. Bueno, para iniciar con esto, primero vamos a hablar, en 1957 surge el movimiento de los telegrafistas. ¿Qué sucede con el movimiento de los telegrafistas? Bueno, para empezar, todos estos movimientos buscaban mejores condiciones salariales, es decir, que les pagaran más. Y para eso, pues solicitaron al gobierno que los apoyara dándoles más salario. ¿Qué va a hacer el gobierno? El gobierno no les va a querer pagar más, al contrario, se va a encargar de que esos líderes del movimiento se metan a las cárceles y sean despedidos de sus trabajos. ¿Qué va a hacer o qué reacción van a tener los telegrafistas? Pues van a suspender por completo las labores. Este movimiento va a buscar que se les apoye, pero pues finalmente va a ser reprimido por el gobierno. Un año después, en 1958, vamos a tener dos movimientos sociales muy importantes. El primero va a ser el de los ferrocarrileros, que también buscaba que se les diera un aumento salarial, pero sobre todo buscaba que se le apoyara en los sindicatos. ¿Por qué? Ya habíamos hablado que un sindicato es un grupo que se encarga de buscar las mejores
condiciones laborales para sus trabajadores. Eso hace un sindicato. Y bueno, el sindicato de los ferrocarrileros, lo que buscaba era que, más bien lo que ellos querían era que se les tomara parecer para poder elegir a sus representantes. ¿Por qué? Porque el mismo sindicato elegía a quien quería y no les tomaba parecer a los trabajadores. Eso va a generar descontento y va a hacer que empiecen a hacer paros laborales. ¿Qué hace el gobierno? Pues el gobierno no le interesa si se está manejando bien o mal el sindicato. Él simplemente lo que quiere es que se acaben esos paros y que sigan trabajando normalmente, por lo que va a hacer que se reprima este movimiento y va a meter a la cárcel a todos aquellos que se encuentren dentro de estos paros o estas huelgas. El siguiente, que se da en el mismo año, es la huelga de los maestros, o bien la huelga del magisterio, que también se le conoce así. Resulta ser que a los maestros pues se les había congelado, es decir, no les habían pagado durante varios meses su salario, y además estaban pidiendo que también se les aumentara el salario. Es decir, primero, que les descongelaran sus sueldos, es decir, que ya les pagaran, y segundo, que les dieran un aumento en su salario. Claro está que también el gobierno no va a aceptar, el gobierno va a empezar a generar violencia en contra de estas manifestaciones, y pues eso hace que los maestros también busquen que se acabe con la violencia en contra de ellos y contra la represión hacia las manifestaciones. Razón por la que todas estas manifestaciones van a empezar a buscar acabar con el gobierno de en aquel momento Adolfo López Mateos. Ahora, el siguiente que va a ser el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz también va a tener algunas otras problemáticas, pero bueno, antes de finalizar el de Adolfo López Mateos, tuvimos otro, que en 1964 fue el paro de los médicos, o bien la manifestación que se dio por parte de los médicos. ¿Qué sucedió aquí? Existía una negativa muy fuerte por pagarles su aguinaldo, que es este sueldo que se les da a final de año por todo lo que trabajaron durante un año. Bueno, pues el gobierno no se los quería pagar, y esa es la razón por la que inician esta manifestación. Los residentes, es decir, los médicos del Hospital 20 de Noviembre, que es un hospital que hoy en día todavía está y se encuentra en la Ciudad de México, van a buscar que se les pague ese aguinaldo, que se les mejoren sus condiciones laborales, sobre todo el salario, que se les aumente. ¿Cómo responde el gobierno? Bueno, pues corren a 206 médicos y además logran reprimir un poco el movimiento. Sin embargo, ellos, los médicos, logran crear el famoso o la famosa Alianza de Médicos Mexicanos, que va a ayudar a que se restauren un poquito, entre comillas, las condiciones laborales de los médicos. Bueno, pues estos movimientos se dieron durante los periodos de gobierno de Adolfo López Mateos, y bueno, le va a dar continuidad con el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Uno de los movimientos más importantes del cual tenemos que hablar, pues es sin duda alguna el movimiento estudiantil de 1968, que se va a dar entre los meses de julio de 1968 y va a finalizar en diciembre de 1968. ¿Quién se encontraba como presidente? Pues Gustavo Díaz Ordaz, que es el que le da la continuidad después de Adolfo López Mateos. ¿Qué hace Gustavo Díaz Ordaz? Se lleva como secretario de Gobernación a Luis Echeverría, que ya había trabajado con él en el periodo de gobierno de Adolfo López Mateos. Es decir, ya se conocían, tenían la misma ideología, eran muy ordenados, tenían una mente muy cerrada, no les gustaba el desorden, no estaban conformes con la ideología que se llevaba en los años 60. Sabemos que en los años 60 pues teníamos mucho estas ideas liberales, la libertad de sexo, el consumo de drogas, el movimiento de los hippies, que todo era amor y paz, que se diera una libertad de expresión en todo su esplendor. Los mensajes en la música eran muy expresivos. Había una libertad total, y eso empezó a generar conflictos en el pensamiento, sobre todo de Gustavo Díaz Ordaz y de Luis Echeverría, que eran sumamente retrógrados y que no les gustaban las ideas liberales. ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, aunado a esto, tenemos pues las Olimpiadas de 1968, que se eligió a México como el representante. Eso quiere decir que todos los ojos a nivel mundial estaban en México.
Gustavo Díaz Ordaz obviamente no quería que hubiera conflictos en nuestro país, que hubiera desorden. Por esa razón, todas las manifestaciones que les comentaba o todos los movimientos que vimos en la diapositiva anterior van a hacer que él esté buscando calmar al país, tener un orden para que seamos bien vistos o seamos una buena sede, un buen ejemplo a nivel mundial. Entonces esa es la razón por la que empiezan a surgir estos conflictos, ¿no? Sabemos que ya había manifestaciones años anteriores, pero va a surgir precisamente en julio de 1968 una problemática en la escuela, en una preparatoria de la UNAM, donde se juega un partido de fútbol entre UNAM y Politécnico y empieza a existir una riña estudiantil. Riña en la cual va a acabar siendo reprendida por el gobierno. Eso va a generar que empiecen a surgir problemáticas entre los estudiantes y el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. ¿Qué hace Gustavo Díaz Ordaz? Pues no está de acuerdo en que los jóvenes se sigan manifestando de estas maneras, que sigan expresando en las calles, y va a tener que utilizar al ejército militar mexicano para reprimir a estos jóvenes. Los van a reprimir en sus manifestaciones, en la manifestación del silencio, les van a aventar bazucas, va a haber una represión total, van a meter a los jóvenes a la cárcel y va a tener que surgir un Consejo Nacional de Huelga, donde precisamente los jóvenes están haciendo un pliego petitorio, es decir, están escribiendo qué cosas quieren que el gobierno les dé o qué cosas quieren que mejoren para poder acabar con este conflicto. Sin embargo, bueno, para el 2 de octubre de 1968 los jóvenes convocan a todos los estudiantes, porque fue un movimiento muy grande, se unieron todas las preparatorias, las universidades, tanto Poli y UNAM, como locales, para apoyar este movimiento, y se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968, precisamente para continuar con el movimiento, para organizarse. Sin embargo, pues van a ser brutalmente reprimidos en esa Plaza de las Tres Culturas por el llamado Batallón Olimpia. Este batallón, que fue disfrazado de civil, no llevaba el uniforme como tal de un ejército, y que llevaban un guante. Se dice que estaban arriba de los edificios de la plaza de Tlatelolco, que es el lugar donde está la Plaza de las Tres Culturas, y que empezaron a disparar fuego en contra de todos los que se encontraban reunidos en esa plaza. Murieron muchas personas, fue un genocidio prácticamente, es decir, mataron a muchas personas en ese lugar. Y sin embargo, al otro día, los titulares de los periódicos dieron a notar lo que había sucedido. Sin embargo, Gustavo Díaz Ordaz continuó con sus planes de las Olimpiadas de 1968, que se dieron en el 12 de octubre de ese mismo año, sin ningún remordimiento, sin ninguna, pues sí, no se sintió mal por lo que había hecho. Al contrario, él un año después va a aceptar que sí, que él fue el que realizó los actos del 2 de octubre, y se siente satisfecho con lo que hizo, porque él consideraba que los jóvenes eran muy liberales y que tenían que tener un castigo, tenían que ser reprendidos de alguna manera, porque no podían seguir haciendo ese desorden. Entonces, el movimiento más famoso o más polémico del periodo de gobierno de Gustavo Díaz Ordaz pues fue el movimiento estudiantil. Más adelante ustedes lo van a analizar más a detalle. Les voy a dejar que ustedes vean un documental y un noticiero muy breve donde recopila la cronología de lo que fue el movimiento estudiantil. Lo van a poder analizar a detalle y me van a poner a hacer las preguntas que ustedes requieran, ¿vale? Entonces, pues hasta aquí vamos a dejar este tema, esperando que no tengan más dudas, ¿vale? Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Dudas, comentarios, sugerencias, quejas, me van a contactar a los links que les voy a dejar en la plataforma. Ya creé un grupo en Facebook para que ustedes se puedan meter y me hagan de una manera más personalizada las preguntas que ustedes requieran, ¿vale? Entonces estamos conectados, estamos en comunicación y muchas gracias.